La pantalla, díganme si se ve. ¿Me escuchan? Sí se ve, profesora. ¿Sí? Ok. Bueno, a estas alturas, no sé si ya haya personas que tengan previos conocimientos de los amplificadores operacionales, que es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de toda esta materia. ¿Hay alguien que ya tiene una idea de la parte de los amplificadores? ¿Nadie? Nada, nada, de nada. No. Ok, vamos a empezar por ahí. Un amplificador operacional es un dispositivo electrónico. Eso suena muy lógico. Pero la cuestión aquí es que el amplificador operacional es un amplificador diferencial. Es decir, va a amplificar la diferencia entre las entradas que él tiene. Una de las características que tienen en particular los amplificadores operacionales y por lo que los utilizamos es porque tienen una muy alta ganancia, a veces en el orden no solo de 1000 veces, sino hasta millones de veces amplifica la señal que está entrando. Otra de las características importantes que tiene este tipo de amplificadores operacionales es que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Más adelante vamos a ver eh, qué significa para el comportamiento de este tipo de dispositivos estas dos características. En la imagen podemos ver el circuito, no el circuito, el esquema, el que está del lado izquierdo, es el esquema general, pues el símbolo que se utiliza para los amplificadores operacionales. Tiene dos entradas. La entrada marcada con el signo positivo se conoce como entrada no inversora y la marcada con el signo negativo se conoce como entrada inversora. Al final tiene una salida y digamos que dentro de este triángulo hay varias etapas que es lo que permite tener una amplificación en el orden de los millones de veces. Hay ciertas cuestiones que tenemos nosotros que tomar en cuenta. A ver, espérenme que alguien entró y tengo que ir para allá a probarlo. Si ya empecé la presentación, ya voy a tardar en dejarlos pasar porque luego hacen mucho, como ahorita que me estoy deteniendo precisamente para eso, Adolfo. Vamos a regresar. Aquí estamos. Bueno, para poder realizar el análisis matemático de los amplificadores operacionales, que lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a considerar lo que se conoce como el amplificador operacional ideal. Este tiene ciertas características que se tienen que tomar muy en cuenta. Dado que no tengo ahorita la posibilidad de anotar, déjenme, lo escribo aquí. Si es que me deja. Ahí está. Una de las consideraciones ideales de los amplificadores es que tienen una impedancia de entrada infinita para poder realizar el análisis matemático. La impedancia de salida, impedancia es 0. Tiene una amplificación infinita, idealmente. La corriente la corriente de entrada es 0
Y ahorita vamos a ir viendo las demás, pero al menos esas son las consideraciones que tenemos que tener hasta este momento. ¿Alguna duda hasta acá? Por el No, por el momento no, momento. profesora. Ok, bueno. Estas características, repito, nos van a servir para poder realizar el análisis matemático de nuestro amplificador operacional. Antes de llegar al amplificador operacional, tenemos que ver cuáles son los componentes que están dentro de él. Si recuerdan, nosotros tenemos una piedra angular en la electrónica actual, que es el transistor. El haber podido diseñar los transistores en la década de los 40, me parece, permitió que la electrónica disminuyera considerablemente sus dimensiones. Por ejemplo, en las televisiones antes se necesitaban los bulbos y para poder realizar todas las operaciones matemáticas en computadoras de aquellas épocas, se utilizaban los bulbos al vacío. Ahora, el transistor tiene características que lo hacen único en cuestión del resto de los componentes electrónicos. Recordamos que los transistores son estructuras obleas, así se les conoce, de silicio. La cuestión aquí es que estas obleas no son de silicio puro, sino que están dopadas. ¿Qué significa que estén dopadas? Que tienen impurezas. ¿Por qué tienen estas impurezas? Las impurezas permiten tener lo que se conoce como huecos, electrones y huecos. Estos electrones y huecos lo que hacen es que nos permiten que la corriente al viajar de un punto a otro nos vaya, pues podríamos decirlo, aportando un incremento en la corriente. Recordando, por ejemplo, que tenemos en la imagen izquierda, es que tenemos una región con portadores mayoritarios y la parte, y que estos portadores mayoritarios van a viajar hacia la siguiente región. Entre estas dos regiones, entre estas dos secciones, entre la gris y la azul, vamos a tener lo que se conoce como región de empobrecimiento. Recuerdan que dependiendo de cómo estemos nosotros polarizando el transistor, es decir, cómo estemos conectando el transistor, vamos a permitir el viaje de estos portadores mayoritarios. Y si tenemos una polarización que no es la adecuada para esta sección del transistor, entonces no va a haber viaje de portadores, por lo tanto no va a haber movimiento de portadores y la energía pues no va a circular. Esta polarización que tenemos del lado izquierdo es la polarización la polarización directa para un transistor PNP. ¿Qué es lo que vemos? Que la parte de los portadores mayoritarios que son positivos está conectado a la fuente del lado positivo. No sé si alcanzan a ver mi cursor, pero es lo que estoy tratando de señalar aquí. Entonces estamos cerrando el circuito de esta manera. ¿Qué pasa ahora cuando vamos a polarizar, a ver cómo funciona la unión polarizada, pero en inversa del mismo tipo de transistor? Recuerden que tenemos PNP y NPN, donde nos dicen cómo están acomodados la mayoría de los portadores mayoritarios. Si van de positivo, negativo, positivo, de huecos, electrones y huecos, o de electrones, hueco y electrones. La otra parte, que es la polarizada en inversa, la que está del lado derecho. Tenemos la región de empobrecimiento más grande. ¿Esto qué es lo que significa? Que va a ser más difícil que los portadores que serían ahora minoritarios, pueden viajar hacia la otra sección. Y si estamos, como en este caso, conectando la parte positiva de la batería con la parte que tenemos aquí marcada en azul, eso implica que la corriente no podría circular de la manera, de una manera adecuada y tendríamos una resistencia
muy grande, por llamarle de alguna manera, a la circulación de este tipo de portadores. ¿Alguna duda hasta acá? Chicos. Ninguna. No. No, maestra. Ok. Entonces, pues vamos a continuar. Ahí denme unos segundos porque la gata no se quita. Quítate. Ahora, ya de este lado, el que haya un flujo de portadores mayoritarios y minoritarios también en un transistor PNP va a tener esta forma que tenemos nosotros, marcada aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el mayor número de los portadores mayoritarios se difunde a través de la unión polarizada en inversa hacia el material N que tenemos ahí nosotros conectados. Recuerden que esta conexión que tenemos aquí sería una tierra virtual. ¿Sí? De ahí los portadores mayoritarios que están siendo inyectados aparecen ahora como portadores minoritarios, pero en nuestro material de tipo P. O sea que ha habido una inyección de portadores en el material N de nuestra región de la base. Vemos que aquí, ¿qué es lo que tenemos marcado en estas líneas? ¿Cómo vamos a tener, digamos, proporcionalmente la corriente que está pasando? En el colector vamos a tener la suma de la corriente que viene desde de los portadores mayoritarios de la primera región P más los portadores que están de la región N. Tenemos la suma de los dos. ¿Y qué tipo cuál va a ser la corriente que nosotros tengamos en la región de la base? No en la región de la base, perdón, en la conexión de la base. En la conexión de la base vamos a tener una menor cantidad de portadores, es decir, de corriente que va a circular a través de ella. Si recuerdan, nosotros tenemos unas ecuaciones que describen exactamente este tipo de comportamiento. ¿Cuál es? La corriente del colector va a ser exactamente igual, considerada como igual a la corriente del colector más la corriente de la base. ¿Y qué va a ser la corriente del colector? Que es lo que les venía diciendo. Va a ser la corriente de los portadores mayoritarios más sumándolo con la corriente de los portadores minoritarios. Ahí mande, dime. ¿Le podría pedir un favor? Sí, ¿La dígame. podría poner más grande, por favor? Porque al Sí, menos perdón. en mi computadora no se ve Ahí muy está. bien. Es que, espérame, déjame ver si puedo ajustar el tamaño de la letra porque no sé y ahorita te digo. Sí, sí se puede. Gracias, maestra. Sí, voy. Ay, espérame. Sí, una disculpa, pero no encuentro el conector no encontré el conector de la tableta y no se ve bien. Sí, entonces la corriente que viene dada en el emisor es la suma de la corriente del colector más la corriente de base, que es lo que nosotros vemos por aquí. Digamos, no digamos, sino esta corriente que va, un cachito se desvía hacia la base. Por lo tanto, esta es la suma de estas dos. Y les decía que entonces la corriente del colector, lo que vamos nosotros a tener al final, es la suma de las corrientes generada por los portadores mayoritarios más los portadores minoritarios. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, maestra. Chicos. Ok. Bueno, entonces, díganme qué es lo que vemos aquí, si recuerdan sus clases de electrónica de los semestres pasados.
¿Sí recuerdan qué significan estas gráficas? Es la polarización de un transistor. Exactamente. Entonces, vemos qué es lo que estamos caracterizando en la primera gráfica, la gráfica del lado izquierdo. Esa gráfica nos representa las características de entrada para un amplificador de transistor de silicio en configuración de base común. ¿Qué es lo que estamos viendo? El voltaje emitido entre la base y el emisor, es decir, el voltaje que hay en esta región. ¿Sí se ve donde estoy el cursor? Sí. Ok, entonces el voltaje en esta base. A ver, quiero algo muy importante. Necesito que repasen desde ahorita en un par de minutos qué es el voltaje. ¿Qué es un voltaje? Es una diferencia de potencial. ¿Y eso qué significa? Que es la velocidad con la que tiene movimiento un flujo de corriente en un circuito. No, no es la velocidad. Eso sí no es. Sí es una diferencia de potencial. Eso está bien. Pero ¿qué implica esa diferencia de potencial? ¿Qué significa una diferencia de potencial? ¿Qué significa una diferencia? Primero que nada, ¿qué es una diferencia? ¿Algo que disminuye? No, no necesariamente va disminuyendo. Puede aumentar. Solo hay un cambio. Es un cambio. Un cambio es una derivada. Sí, sería como una fuerza, ¿no? No, ya te estás yendo un poquito lejos. ¿Es una ¿Qué? magnitud? Sí, es una magnitud, eso está bien, una magnitud. Bueno, una diferencia es un tipo de magnitud. En este caso sería física. También es una magnitud física, pero ya de manera más general, ¿qué es una diferencia? Imaginemos que nosotros, vamos a verlo del modo más sencillo, recordando un poquito las bases que tenemos casi desde el kinder. Si tenemos cierta cantidad de objetos, vamos a ponerle manzanas. Y esa cantidad de objetos, digamos 8 manzanas, les restamos 5. La diferencia que vamos a tener ahí, ¿de cuánto va a ser? De 3, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial significa cuánto cambia de un punto a otro. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos midiendo un voltaje, no necesitamos abrir el circuito, sino lo ponemos de tal punto a tal punto y vemos cuánto está variando. Si recuerdan, por ejemplo, que nosotros, si queremos medir un circuito, pero no tienen las tierras en común, no podemos saber cuánto es el voltaje entre uno y otro, porque no tenemos la misma referencia. Por lo tanto, el voltaje que tenemos aquí es la diferencia entre el potencial eléctrico de este punto y el potencial eléctrico de este punto, que lo medimos en volts. ¿Sí se entendió? ¿Hay alguna duda? Ninguna. ¿Alguien tiene alguna duda? No importa. Y si me tienen que interrumpir también. No, ninguna. ¿Seguros? ¿Todos están de acuerdo con que no hay duda en a qué nos referimos con diferencia de potencial? Ok, lo tomaré como que no hay ninguna. Ahora vamos a regresar, al siguiente. Les decía, en este caso, en el caso de la gráfica del lado izquierdo, ¿qué es lo que estamos caracterizando?
vamos a ver cómo al variar el voltaje que tenemos entre estos dos, va a cambiar el voltaje, perdón, la corriente que tenemos en esta entrada. ¿Sí? ¿Sí se ve esa parte? Recuerden que es indispensable que para poder describir plenamente el comportamiento de algún dispositivo de 3 terminales como lo son los transistores, vamos a requerir 2 tipos de características. Uno que va a ser para los parámetros de entrada y el otro para el lado de la salida. Entonces, la parte de la entrada para el amplificador en base común de esta gráfica que tenemos aquí, nos va a permitir relacionar la corriente de entrada con el voltaje de entrada según los niveles del voltaje de salida. ¿Cuál es el voltaje de salida? El voltaje CB, es decir, del colector a la base. La diferencia que vamos a tener en este lado. Aquí estamos caracterizando las dos partes que nosotros queremos conocer de la entrada y la salida, es decir, entrada es lo que corresponde a la corriente con el voltaje y esto va a ser la salida. Según va variando el voltaje y la corriente, vamos a tener diferentes voltajes al final. ¿Sí queda claro eso? ¿Hay alguna duda? Todo bien, profesor. Sí, todo bien. Ahora, díganme qué pueden ver, por favor, de la gráfica de este lado, la del lado derecho. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vamos a recordar que los transistores tienen 3 formas de trabajar. La primera es la región de corte, la de saturación y la región activa. Generalmente manejamos la de corte y saturación como una sola región cuando nos interesa que el transistor funcione como un interruptor, si lo han utilizado así. Y la otra, que es la que a nosotros nos interesa de este lado, es la región activa. La región activa de la unión base-emisor va a ser polarizada siempre en directa y la unión colector-base se va a polarizar en inversa. En estas partes, en las regiones extremas, es donde nosotros vamos a encontrar la región activa de la corriente en el emisor, es decir, esta en esta parte que va a ser 0, y la del colector es el que produce corriente de saturación en inversa, que es esta de acá. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a ver cómo va a ir variando la corriente del colector según el voltaje que nosotros, vamos a ir viendo cómo varía la corriente del emisor según vayamos variando en el voltaje del colector base y la corriente que nosotros le vayamos introduciendo al colector. Estamos viendo algo muy parecido a lo que tenemos de este lado. Las dos ejes corresponden a las entradas y la región del centro, que es donde vemos propiamente la gráfica, va a corresponder a las salidas. ¿Por qué nos interesa esto? Porque debemos recordar que el amplificador operacional amplifica. Entonces, nosotros cuando tenemos estos comportamientos de aquí, vamos a estar amplificando la corriente, que es precisamente lo que vive dentro del amplificador operacional. Transistores que van a estar configurados de una cierta manera para que gracias a eso podamos tener amplificaciones
muy grandes y que además no tengan tanto ruido y no se vean tan distorsionadas. ¿Sí se entiende hasta acá, muchachos? ¿Hay alguna duda? Chicos, Todo bien, No, profesora. no Sí, por el parece momento no hay duda. ok. Entonces, de ahí vamos a ver qué es lo que hay dentro del amplificador operacional. Primero que nada, vean lo que tenemos aquí. A la entrada, sí se identifica dónde están las entradas. Esta imagen que se tiene aquí es de un amplificador operacional, el TL071. En la misma hoja de datos del fabricante nos vienen especificados este diagrama donde nos dice qué es lo que está dentro. Sí identifican la sección que corresponde a la entrada. Miren, déjenme lo quito y creo que aquí podía hacer dibujos. Esta parte. Esta parte de aquí es la que corresponde a la entrada. ¿Me pueden decir qué tipo de circuito común en los transistores tenemos ahí? Son dos transistores, uno es NPN, ¿no? Más que eso, es qué configuración tienen. Sí recuerdan algunas de las configuraciones que tenemos, ¿no? Emisor común, base común, ay, se me olvidaron los otros. Base colector. Ajá, todas esas son configuraciones en particular. Esta que tenemos aquí, díganme cuál es. Según yo, es colector emisor. No sé si me equivoqué. Bueno, para darles una como pista, recordar cuál es la configuración que les permite amplificar las señales de entrada. Bueno, las señales que están entrando a un transistor. Base emisor, ¿no? Base emisor. Vamos a irlo viendo ahorita porque creo que sí está, sí es como un poco imprudente de mi parte estarles pidiendo eso, pero antes de esa parte, antes de llegar allá para responder la pregunta, esta sección de hasta acá, este es como el circuito más que nos permite identificar qué es lo que tenemos a la entrada. Antes de eso, podemos considerar más o menos hasta acá la primera etapa del amplificador operacional. Esta primera etapa del amplificador operacional es la de la entrada. En este caso, lo que vamos a tener es un amplificador diferencial, es decir, como ya les dije, la idea es que amplifica la diferencia entre las dos señales que estén entrando. ¿Sí? La siguiente etapa, que es la etapa intermedia, nos va a permitir amplificar muchísimas más veces déjenme lo pongo aquí, que sería más o menos por acá. Claro que va variando dependiendo del modelo y otras ciertas cuestiones, pero déjenme lo enmarco y a ver si le puedo cambiar de color. No, eso no. Uy. Control Z.
Sí se alcanza a ver la verde, ¿no? La línea verde. Sí. Esta etapa nos va a permitir, amplificar la señal y que con eso, amplificarla de una manera, pues, estable, digámoslo así. Es decir, que la parte de todo el ruido y todo eso sea un poquito menos, incida un poco menos a la hora de la salida en este tipo de circuitos. Y finalmente vamos a tener aquí, otra vez lo quito. ¿Dónde estaba? Aquí. Más o menos por este lado, déjenme lo cambio como al morado. Vamos a tener la etapa de la salida, que lo único que va a hacer es continuar manteniendo la estabilidad de la señal para que a la hora en que nosotros lo podamos conectar no haya tantas caídas de voltaje, tantas caídas de potencial. Si podemos ver ahí, ¿qué tipo de circuitos tiene dentro el amplificador operacional? Bueno, ¿qué tipo de componentes electrónicos? Resistencias y Capacitores. capacitores. ¿Cuántos capacitores hay, muchachos? Uno. En medio en uno. Ok, entonces, este capacitor va a ser muy importante, ya vamos a ver más adelante por qué. Lo que sí les quiero decir es que él nos va a determinar cuál va a ser la frecuencia a la que el amplificador operacional va a estar trabajando. Él es el que nos lo va a limitar. Dijimos al principio, déjenme lo regreso para acá. Dijimos al principio que idealmente un amplificador operacional, aquí no le escribí bien, perdón, amplificación y no le escribí, era infinita. Idealmente el amplificador operacional va a tener amplificación infinita, pero en la vida real no es así. Y uno de los principales elementos que van a hacer que no sea así, pero que a la vez lo necesitamos porque brinda estabilidad al circuito, es ese capacitor 1. Y entonces, repasando los capacitores 1 y capacitores 2, con los circuitos de apoyo, que es la parte inferior que está debajo de ellos, es la etapa de entrada diferencial de alta ganancia. De ahí nos movemos hacia los transistores Q14 y Q20, que, ya los perdí, los tenía hace ratito. Aquí, a la salida. Los Q14 y los Q20 son la etapa de salida que es complementaria. Los transistores, el 15, este de aquí, sí se ve, y el 21, que no lo veo. No veo el 21. Este es el 15, pero el 21, ¿dónde está? Creo que es el 21, pero no le pusieron número. Esos lo que va a hacer es que van a detectar la corriente de salida y van a dar protección contra cortocircuito a todo el resto de sus compañeros. Y ya todos los demás que no fueron mencionados ahorita van a ser una etapa completa, que es el de desplazador de nivel, es decir, nos van a permitir amplificar, amplificar y amplificar, conectando a su vez la entrada con la salida. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? Por favor, contesten. Todo bien. Todo bien, profe. Ok. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Les había dicho, aquí recordamos cuál es la importancia de los transistores y por qué amplifican, ¿no? De manera muy, muy breve. Aquí vimos que el amplificador operacional tiene esta configuración y que tenemos que tomar en cuenta que tiene dos entradas. Una que conocemos como inversora y otra como no. Espérame tantitito, por favor.
Así, y en esta parte estábamos viendo que tenemos dos entradas, la no inversora y la inversora, además de la salida. Pero el cómo se manejan estas es lo que nosotros tenemos que empezar a conocer. Va a existir lo que nosotros conocemos como operación sencilla. ¿A qué nos referimos con esto? A que nada más vamos a estar utilizando una u otra entrada. Si estamos utilizando, por ejemplo, la no inversora, la inversora se va a conectar a tierra. Si estamos utilizando la inversora, entonces la no inversora se va a conectar a tierra, así como lo vemos aquí. Por lo tanto, como la de entrada diferencial que va a haber, va a estar en 0, a la única que le vamos a hacer caso es a esta. Y en este caso de aquí, si esta está conectada a tierra y la tenemos, bueno, la consideramos como si fuera un 0, esta de aquí va a ser la única entrada que a la que le vamos a estar haciendo caso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta aquí? ¿Por qué tenemos dos entradas? Porque el comportamiento de una y de otra es diferente. Si nosotros conectamos algo a la entrada no inversora, la señal que tenemos aquí, a la salida vamos a tener la misma señal, pero con X o Y amplificación. Sin embargo, si estamos nosotros utilizando la entrada inversora, es decir, su nombre nos dice invierte la señal, vamos a tener la señal opuesta o desplazada pi radianes respecto a la que está entrando. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Ok. Vamos a tener también la otra configuración, que es la que se ocupa principalmente ya en los filtros, que es la entrada diferencial. No vamos a entrar todavía tan a detalle en ella, pero lo que sí tenemos que ver es que está entrando una señal, tanto para la parte inversora como para la no inversora. Y el voltaje que nosotros vamos a considerar aquí va a ser el voltaje de la no inversora menos la inversora. A ese voltaje nosotros lo podemos conocer como BD, de voltaje diferencial, o pues con cualquier nombre que lo pongan en el libro con el que estemos trabajando. Lo importante es considerar eso, que por ejemplo, en estos casos, el único voltaje que nosotros estamos considerando para nuestros cálculos y sobre todo para conocer cuál va a ser el comportamiento del circuito es el VI, que es el voltaje de entrada. Pero en este caso, como ya tenemos dos voltajes, el voltaje que nos va a importar va a ser en realidad la diferencia. Es lo único que nos importa. Por ejemplo, si en este voltaje de entrada llegamos a tener, por poner un ejemplo, 5.9 volts en un instante y en el otro 6 volts, el voltaje diferencial ahí que vamos a tener es de menos 0.1 volts. Y ese menos 0.1 volts va a ser el que nosotros consideremos para nuestros cálculos y saber si el amplificador operacional va a ser capaz de manejar ese voltaje que está entrando y de cuánto sería el voltaje que nosotros esperaríamos tener a la salida. ¿Sí se entiende esa parte, chicos? ¿Alguna duda? No, ninguna. Todo bien, profesor. Ok. Hay otra configuración que nosotros vamos a tener, que es la configuración en modo común. En este caso, nosotros vamos a tener las mismas señales en ambas entradas y que, así como lo vimos ahorita en este caso anterior, ¿cuál va a ser el voltaje? Tienen, no sé qué les parece, 1 minuto para considerar cuál va a ser el voltaje que nosotros vamos a tener ahí a la salida. Déjenme, es más, pongo un temporizador que creo que se podía poner aquí.
para que lo piensen en un minuto. Timer. Alarmas y reloj. Temporizador. 1 minuto. Este es el circuito en el que tienen que pensar cuál va a ser, al menos idealmente, la salida que vamos a tener. A ver, José Ángel dice que la salida que te deberíamos de tener es 0. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice con lo que dice él o quién no? Sí, sí es 0, profesora. ¿Seguros? ¿Están todos de acuerdo con eso? O sea, ¿de verdad están seguros? Díganlo sin miedo. Si están seguros, no, no están seguros. Se vale lo que sea. Voy a tener que preguntar porque no me están contestando. Vamos a ver quiénes son los que están el día de hoy aquí. Vamos a ver. Emanuel, ¿ahí estás? Emanuel Barriga. Sí. A ver, ¿estás de acuerdo con lo que dicen tus compañeros? Sí, porque ¿Por ambas qué? están conectadas a tierra. Porque ambas, no, no es por eso. A ver, Fernanda, ¿podrías decirme si estás de acuerdo, más bien, por qué estás de acuerdo con que sí es 0? Bueno, yo imagino que porque aún no tenemos ningún voltaje. ¿Cómo que no tenemos ningún voltaje? Explícame, O sea, por no, favor. no está entrando ningún valor todavía al amplificador, por lo tanto sería 0. ¿Estás segura que no está entrando ninguno? Perdón, ¿puedo volver a participar? Sí, claro que sí, Emanuel. Ahí tenemos una fuente. Ajá. Después entonces vamos a tener a la salida el valor amplificado de BI en este caso. Ok. Sí, no había notado que sí tenemos una fuente, ahí tenemos el símbolo. Entonces, sí va a tener una amplificación a la salida y un valor. De que, según tú, ¿de cuánto sería ese valor a la salida, esa amplificación? ¿Cómo sería? A ver, déjeme checar cuál es la ecuación para la amplificación. Creo que es beta veces BI. No, de ¿No? hecho no vamos a adentrarnos con la parte interna del amplificador operacional, porque el amplificador propiamente tiene sus ecuaciones, tiene las ecuaciones que lo rigen a él como un conjunto, no individualmente. A ver, ¿quién había llegado tarde? A ver, la corriente en este caso es 0 y por ley de Ohm la salida es 0. ¿Por qué no hay corriente? A ver, Adolfo, dime.
Se supone que la salida es la diferencia de la parte inversora y la no inversora, pero como a las dos está llegando la misma cantidad de voltaje, pues no tienen una diferencia, entonces por eso es cero. Exactamente. Idealmente a los dos, bueno, no idealmente, a los dos le está llegando la misma salida, tomando en cuenta que no hay ruido y todas esas cosas que ya en la vida real sabemos que sí existen. Pero si tenemos un voltaje de 5 volts en la entrada inversora y también un voltaje de 5 volts en la entrada no inversora, la diferencia entre ellos es de 0. Entonces, si es de 0, si amplifica 0, ¿cuánto vas a tener? 0 por 1.000.000 sigue siendo 0. Entonces, idealmente a la salida vamos a tener precisamente un voltaje de 0. A esta configuración que nosotros conocemos como modo común es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir una característica que vamos a ver a más detalle, con un poquito más de detalle más adelante, pero una característica que tienen los amplificadores operacionales, es que se conoce como rechazo en modo común. ¿Qué es lo que nos dice el rechazo en modo común? O bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber del rechazo en modo común? Lo que nos dice es, vamos a ver que es una característica propia de cada uno de los amplificadores operacionales y es muy significativa, es que las señales que son opuestas están muy amplificadas, eso sí lo sabemos, pero que las señales comunes a las dos solo se amplifican ligeramente. En teoría se deberían amplificar 0, pero no es así porque pues los circuitos no son perfectos. Entonces, el ruido que entra, que ya sabemos que el ruido es cualquier señal que nosotros no necesitemos, va a ser común en ambas entradas. Por lo tanto, la conexión diferencial, va a tender a atenuar la entrada indeseada al mismo tiempo que va a amplificar la salida de la diferencia. Es decir, ¿qué es lo que dije? Vamos a tener dos señales y en teoría el ruido va a ser común a ambas entradas. Teóricamente, el ruido entra al mismo tiempo a las dos y por lo tanto se estaría anulando. El rechazo en modo común es esa capacidad que tiene el amplificador operacional para disminuir el ruido que está entrando en ambas señales. Teórica e idealmente, imaginemos que le metemos dos ondas senoidales exactamente opuestas, lo que tendríamos a la salida sería una señal que no tendría ningún tipo de ruido y solo correspondería a la diferencia entre ambas. Pero eso no sucede así en la vida real. Y si tenemos un bajo un bajo número en el rechazo en modo común, significa que el más pequeño ruido estaría entrando en nuestro amplificador operacional y no estaría siendo rechazado. Por lo tanto, es una característica muy importante para saber si el dispositivo con el que nosotros estamos trabajando cumple con los requisitos para el propósito que nosotros le estamos dando. No sé si se entiende esa parte. ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna duda? No, ya quedó un poco más claro, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguna, profe. El circuito amplificador diferencial es, recordemos, lo primero que tenemos nosotros aquí. Estos están conectados en emisor común, que era lo que les preguntaba hace rato. Si se fijan, este es emisor común. En la parte interna del circuito amplificador diferencial, lo que vamos a tener es dos transistores
conectados en espejo. Y si se fijan, lo que nosotros tenemos ahí son 2 entradas y 2 salidas. Las entradas están marcadas con BI1 y BI2 y las salidas son B01 y BO1 y BO2. Estrictamente este dispositivo que tenemos aquí, esta configuración que tenemos aquí, tendría que tener este esquema, donde tenemos 2 entradas y 2 salidas. Pero recordemos que el amplificador operacional que nosotros tenemos solamente vamos a tener una salida porque vamos a estar trabajando con la diferencia de ambas señales. ¿Cómo funciona esto? Si aplicamos una señal de entrada a cualquiera de las 2 entradas, teniendo la otra conectada a tierra, la operación que tenemos, ya saben, es sencilla. Si aplicamos 2 señales de entrada con polaridad opuesta, la operación que vamos a tener ahí va a ser doble. Y si tenemos la misma señal de entrada a ambas entradas, entonces vamos a tener modo común. ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces ahora nosotros recordamos que tenemos pues 3 operaciones. En la operación sencilla aplicamos una sola entrada, pero como tenemos una conexión de los emisores en común, la señal de entrada va a operar en ambos transistores. Y entonces vamos a tener una salida en ambos colectores. ¿Sí se entiende esto? Tenemos estos 2 conectados aquí, están en común. Por lo tanto, si aplicamos una señal aquí, la señal de salida va a verse en los dos colectores. ¿Sí? ¿Cuál es una de las principales ganancias que tenemos aquí en el amplificador diferencial? Si recuerdan, cuando nosotros estamos trabajando solo con un transistor, si bien sí tenemos amplificación, porque sí la tenemos, es pues poquita en realidad, no amplificamos mucho. Entonces, la característica principal de este tipo de amplificador es que la ganancia que vamos a tener es muy grande cuando se aplican las señales opuestas en la entrada. Y en contraste, cuando aplicamos las dos, la misma entrada a las 2, la ganancia que tendríamos sería muy pequeña. Y recordemos, y ahora, esta relación que existe, es decir, al aplicar señales diferentes y que se amplifiquen mucho y señales comunes y que se amplifiquen muy poquito, en la práctica nunca es 0. Esta relación que tenemos aquí es lo que conocemos nosotros, como ya les dije, como rechazo en modo común. ¿Sí se entiende de este lado, chicos? ¿Hay alguna duda? A ver, pero espérenme, no veo lo que se está compartiendo. ¿Quién preguntó algo? Porque creo que preguntaron. Ah, sí, ya vi. Simularlo con el programa. Sí, de hecho sí lo vamos a ver en simulación. Ahorita no lo tengo porque en este computador en particular creo que no tengo instalado porque ya no cabía. No sé si lo tengo. Pero bueno, déjenme que vaya cargando y vamos a ver si lo podemos simular antes de que termine la clase. Si no, me recuerdan. En el de Every Circuit. Bueno, puede ser. Déjame ver. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Denme unos segundos al enlace que me mandaron. Y no quiero. Tiene mucho rapto que no utilizo el de Every Circuit. A ver. Mucho rato. Estaba todavía en la carrera.
Nuevo circuito. Y aquí, a ver, déjenme el paso para que vean lo que estoy haciendo. Y una pestaña y sería este de aquí. Estaríamos viendo lo de al tener ambas señales. No sé si me recuerdan ustedes, supongo que lo tienen más a la mano el recordar cómo se utiliza. Aquí está este. Vamos a primero hacer el que teníamos ahí. O sea, este de aquí. ¿Cómo se te conectan? Aunque lo ideal sería añadirle ruido, pero pues no tenemos ruido. Después vamos a ver por qué se necesita poner esta resistencia aquí. Bueno, hay veces en que la simulación no hace falta. ¿Cómo le cambio? Aquí le cambio. $10 kilos. ¿Y me pueden recordar si es que se puede ver aquí, si hay osciloscopios o algo así? Porque no sé si... O a ver, le pongo play nada más así. ¿Dónde le pongo play a esto? No me acuerdo. Me acuerdo que salía en la parte de abajo, maestra. Es que la verdad, cuando lo usaba en desde el ¿Dónde celular. está el triangulito amarillo con la T es para correr Ok, ahí vemos que tenemos 0 volts, ¿no? Se supone. Gracias a la salida. Vamos a ver si de veras cambia como decimos que está cambiando o estoy simulándolo mal. Vamos a poner este. Por aquí. Este por acá. Y vamos a cambiarlo vamos a cambiarle a 0.5 kilohertz. Va a cambiar un poquito. A ver si es cierto. Y de hecho sí cambia. Estamos corriendo a la misma frecuencia, pero si se fijan, a la misma voltaje, pero si se fijan hay un pequeño cambio en la frecuencia. Me gustaría ver que se contrastaran los dos, pero creo que aquí no se puede bien. Pero lo que sí vemos es que si los dos estaban juntos, es decir, tenían un mismo valor, la salida, el voltaje a la salida era de 0. Pero si, como en este caso, ya hay una pequeña variación entre ellos, ya la frecuencia no es exactamente la misma, pues sí vamos a tener nosotros una variación ya en el voltaje a la salida. Ahora, si tuviésemos una simulación más compleja y pudiésemos introducir ruido a la fuente de señal senoidal, lo que podríamos ver es que a pesar de que fuese la misma señal que estuviera entrando en ambos lados, a la salida sí tendríamos una pequeña variación en el voltaje, porque ya no estaríamos hablando de cuestiones ideales, sino de más reales. Y al conocer cuál es la relación entre
si tenemos una diferencia de voltaje grande y por lo tanto la amplificación es grande, y si tenemos una diferencia de voltaje muy chiquita y por lo tanto la amplificación es muy chiquita, esa relación que tenemos es lo que nosotros conocemos como rechazo en modo común. Ahora déjenme regresar a donde está esto de aquí. Una ventana y estamos de este lado. Vamos a ver que para analizar el comportamiento del amplificador operacional, nosotros podemos trabajar principalmente con la etapa de entrada. Y vamos a recordar que para analizar el funcionamiento completo de básicamente cualquier circuito, tenemos que ver cómo funciona en corriente directa y cómo funciona en corriente alterna. Ahorita vamos a ver la primera parte que corresponde a la polarización en corriente directa. Vamos a pasar al esta parte de aquí, donde vamos a considerar primero que la operación de polarización en corriente directa del circuito que veíamos acá, de aquí, y tomando en cuenta que las entradas de corriente alterna obtenidas de fuente, pues van a terminar siendo, bueno, las vamos a poner a 0, las corrientes de CA, y considerar que el voltaje que está entrando en corriente directa en cada entrada va a ser de 0. Recuerden que primero se realiza esa parte del análisis. Les recuerdo, se analiza primero en corriente directa y luego en corriente alterna. Por lo tanto, todo lo que está considerado en corriente alterna hasta ese punto se hace 0 y nada más vamos a analizar cómo se comporta cuando está siendo alimentado. Los voltajes de base van a estar, déjenme, hago grande la presentación. El voltaje de base, fíjense que lo tenemos a 0. Por lo tanto, el voltaje que nosotros vamos a tener aquí va a ser, déjenme, lo voy escribiendo. Déjenme ir a Word para poner un poquito más en orden las ecuaciones. Reitero mis disculpas porque no me di, no me fijé que no tenía ya pila y por lo tanto no, pues no tengo ahorita el cargador, lo olvidé y no puedo rayar como principalmente me gusta hacer. Vamos a ver. Si recuerdan que el voltaje del emisor, ¿sí se alcanza a ver ahí o lo hago más grande? Un poco más grande, ¿no, profe? Sí, sí, está bien. ¿Ahí está bien o todavía está muy? ¿A cuál, a todo? Sí, ya lo ven ahí todos bien. Sí. ¿Cuál es el voltaje del emisor? ¿Está mostrando lo de la presentación maestra? Se supone. Déjenme, sí, ya vi. Déjenme, comparto toda la pantalla. Discúlpenme, es que no me doy cuenta. Ahora sí se ve, ya se ve que tengo de un lado el circuito y de otro lado los cálculos. Sí. Sí. Va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje base de emisor. Exactamente. ¿Y cuánto es el voltaje? Bueno, de la fuente no. Del voltaje base de emisor de es base. 0.7. Bueno, menos 0.7 en este caso sería. Bueno, a ver, tenemos 0 volts primero. ¿Por qué tenemos 0 volts? Pues porque no tenemos un valor asociado al voltaje de entrada, voltaje de la fuente. Espérame. Aquí está.
¿De qué se compone el voltaje del emisor? Se compone del voltaje de base menos voltaje del base emisor. Por lo tanto, es correcto, como dice su compañero, 0.7 volts. Hasta acá vamos bien. ¿Hay alguna duda? Ninguna. Disculpe, profesora, ¿de dónde sale ese 6.7? Sí recuerdas que para poder, bueno, sí recuerdas más bien, más que entrar en mucho detalle, es una constante de todos los transistores. El voltaje base emisor, es decir, la diferencia de potencial que va a haber entre la base y el emisor, siempre va a ser 0.7 por lo mismo de los el movimiento entre los portadores mayoritarios y minoritarios. Sin entrar en detalles, es una constante, siempre voltaje base emisor es igual a 0.7. Ah, sí, ya recordé, gracias. ¿Sí? Ok. De aquí vamos a recordar cómo se maneja Bueno, vamos a recordar cómo definíamos la corriente del emisor. ¿Sí recuerdan? En los transistores en general. Sí. Ok. Es ¿Cómo, el voltaje cómo de sería? emisor menos el voltaje base de emisor sobre la resistencia en emisor. Menos el voltaje, ¿me puede repetir otra vez? Voltaje base de emisor. Voltaje base emisor. Pero fíjate bien cómo se tiene la configuración aquí. Si estás seguro que es ese voltaje que mencionas, no es menos el voltaje negativo que tenemos aquí, también sí, conectado al... Fíjense. Y ahora sí, como decían su compañero, perdón que va aquí, perdón, y sí, la resistencia del emisor. Ahora vamos a empezar a sustituir. Muchachos, ¿cuánto tenemos ahí? Bueno, ¿cómo estaría esa consideración? El voltaje del emisor es el mismo que ya obtuvimos acá arriba. ¿Sí? Y nada más para acomodar, porque recuerden que se prefiere siempre que el signo positivo esté primero y después los signos negativos. Nada más para acomodar eso, tendríamos que tener BEE, déjenme le pongo aquí porque se va a dividir igual, pero menos los 0.7 volts que ya habíamos obtenido desde arriba y seguimos manteniendo RE. ¿Sí se ve hasta aquí? ¿Sí se entiende? ¿Sí se recuerda? Sí. Sí. Ok, si no lo recuerdan, les hago mucho hincapié en que por favor hagan un repaso breve, no es exhaustivo, pero sí breve de las principales ecuaciones que describen los transistores para que en esta parte no se vayan atrasando. Si recuerdan que para obtener, no les voy a mentir exactamente la ecuación, no recuerdo cuál es. Lo que sí sé es que para obtener la corriente del colector, considerábamos algo muy importante que era la beta individual de cada uno de los transistores. ¿Sí recuerdan eso? Que era beta por la corriente de ahorita no recuerdo qué, y eso era igual a la corriente del colector. Y la importancia aquí era que este beta iba cambiando entre cada transistor y transistor. Por lo tanto, aunque tuviésemos el mismo modelo, un 2N2222, salido inclusive del mismo lote,
no necesariamente íbamos a tener la misma beta entre cada uno. El chiste aquí es que todos y cada uno de los transistores del amplificador operacional nacen al mismo tiempo porque estamos hablando de la misma oblea de silicio. No es como que alguien tome un transistor microscópico y lo ponga ahí. Hacen toda la parte que corresponde al dopado, ya saben, esta parte en donde van quitando el material extra y todo eso que se vio en electrónica. Y como están teniendo exactamente la misma oblea de silicio y exactamente el mismo material de dopado para todo el circuito que tenemos ahí, vamos a considerar que están apareados. ¿Qué implica eso? Que las betas de ambos transistores van a ser exactamente las mismas. Ok, entonces ahora el que tengamos las betas exactamente iguales nos dice que la corriente de colector del transistor 1 va a ser igual a la corriente del colector del transistor 2. Y esto, si recuerdan un poquito, que es precisamente lo que nosotros tenemos marcado en el mismo circuito, es que esta corriente que vamos a tener aquí, esta corriente de colector de acá, va a ser igual a la corriente del emisor, que se va a distribuir entre ambos. Por lo tanto, va a ser entre 2. ¿Sí se recuerda aquí? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Ok. Si no hay ninguna duda, muchachos, hasta este momento, entonces, ¿qué es todo esto que estamos haciendo? Díganme para qué es. Es decir, ¿qué valor tenemos nosotros que encontrar? En este caso, lo que estamos intentando encontrar es el voltaje de entrada, ¿no? No, el voltaje de entrada no, porque recuerda que el voltaje de entrada ya lo consideramos 0. Que era lo que estábamos diciendo de este lado, porque el voltaje de entrada lo consideraríamos que es como corriente alterna, porque va a ir variando en el tiempo. Lo que nosotros esperamos encontrar de aquí, y es el motivo por el cual estamos nosotros haciendo esto, es porque esperamos encontrar el voltaje de salida. Y en este caso, ambos voltajes de salida van a ser el mismo. ¿Dónde está la salida? En el colector, por la misma configuración que tenemos del transistor. Por lo tanto, el voltaje del colector 1 es igual al voltaje, del colector, pero del 2. ¿Y esto a qué es igual? Imaginemos que tapamos una mitad porque los dos sean exactamente el mismo y vamos a recordar que para conocer el voltaje de colector necesitamos saber el voltaje que está entrando, es decir, el voltaje de alimentación, que es el VCC, y a esto le vamos a restar otro voltaje. ¿Cuál? El voltaje que se forma al multiplicar, no que se forma, sino que conocemos al multiplicar la corriente de colector por la resistencia de colector. O sea, menos la resistencia del colector, perdón que esta es mayúscula, que multiplica la resistencia del mismo colector. Por lo tanto, este voltaje que tenemos aquí va a ser la diferencia entre el voltaje de entrada menos cuánto es la corriente del colector por la resistencia. Ya habíamos encontrado la corriente del colector, esta de aquí, menos esta por la resistencia del colector. Entonces, así es como nosotros tendríamos las ecuaciones que describen a esta polarización del amplificador en corriente directa.
¿Sí se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya recordaron ese punto 7 que es una constante y tenemos que tenerla siempre presente. Vamos a empezar por este lado porque recuerden que la corriente de colector, no, la corriente, perdón, la polarización en CA, en corriente alterna, es bastante más compleja y tenemos que apagar fuentes, encender fuentes y todo eso. Por eso es importante que vayamos paso a paso. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Sí queda claro? Ninguna por el momento, maestra. Ok. Si no hay ninguna duda, déjenme que minimizo este de aquí. Sí copiaron las ecuaciones, ¿verdad? No hace falta que las copien porque se supone que ya las saben, pero para que lo recuerden. Déjenme, no, creo que no se puede. Bueno, vamos a ver. Yo tomo una capturita y lo pongo en la presentación para que ahí lo vean. Pero antes de eso, perdónenme. Vamos a regresar a la presentación de aquí. Así se puede. Bueno, ya ahí están las ecuaciones de todos modos, pero ahora, ¿qué es lo que se va a hacer con esto? Van a hacer de tarea esto de aquí. Ya saben qué es lo que tienen. Ya no tienen que hacer mucho, ya tienen aquí las ecuaciones, ya básicamente solo tienen que sustituir los valores en lo que ya encontramos y decir cuánto vale el voltaje a la salida. Es decir, el voltaje del colector. Esto lo tienen de tarea. ¿Cómo va a ser la tarea? Voy a subirla en Teams, en Classroom, y de las que son como tipo encuesta, ahí mismo les va a dar los resultados si están bien o no. ¿Esto para cuándo? Lo tienen que entregar hasta antes de la hora de la clase del lunes. O sea, a las 11:29 de la mañana se va a cerrar la tarea y ya hasta ahí tienen para entregarla. Va a valer, depende. Si la entregan mucho, bueno, si la entregan casi todos y salen bien, pues sí, puede que sea 1/10 en la calificación sobre el examen, porque recuerdan que en este caso el examen ya va a valer el 70%, a diferencia de en los semestres presenciales, y pues puede que les ayude, ¿sí? Sí, profe. Ok. ¿Ahí quedó alguna duda hasta mandé? No, que gracias. Sí, de nada, al contrario. Ya los veo hasta el lunes, por favor. Muchas gracias por su atención. Hagan su tarea, vayan poco a poco repasando. Es importante porque pues todo esto se va a ir, obviamente va a ir aumentando en su complejidad. ¿Ya no queda ninguna duda? Profesora, que la grabación. La grabación, ahorita que termine la grabación, esta cosa me prometió que se va a guardar en Drive. Ay, perdón, dejo de compartir, porque si no se ve eso feo. Esta cosa me prometió que se va a guardar en Drive y entonces yo les estaría compartiendo el enlace de Drive en Classroom para que pudieran acceder a él. Recuerden que todo eso es con su correo institucional. Si tienen otro correo, no pueden entrar, incluyendo a las clases. Es más difícil. Sí, está bien, profesora. Ok. Si ya no queda ninguna duda, no nada, entonces nos estamos viendo el día lunes, les repito, a la misma hora por el canal que les voy a avisar, porque todavía no logro encontrar que sea un enlace permanente. Y tengan un bonito fin de semana, descansen.
No, sí te Gracias, estamos maestra. viendo. Hasta luego. Igualmente. Bye, cuídense.